que desde hace una temporada estás más irritable, más irascible, que cualquier cosa que ocurre hace que estalles y que incluso puedas atacar a la persona que tienes delante? O todo lo contrario, que tu sensación es yo ya no puedo más, no puedo seguir con esto y tienes esa sensación como de que te congelas, que empiezas a ver las cosas como en una nube y dejas de sentir. Si te está ocurriendo esto, no significa que tengas un problema de salud mental grave, sino que es algo que nos ocurre a todos y a todas y seguramente está muy relacionado con la pandemia que estamos viviendo. Soy Silvia Álava, soy psicóloga y en este vídeo quiero explicarte por qué nos ocurre esto y sobre todo cómo podemos solucionarlo. Lo más probable es que estés fuera de tu ventana de tolerancia del estrés. ¿Qué es esto de la ventana de tolerancia del estrés? Bueno, pues es ese espacio donde nos sentimos bien, estamos a gustos, estamos seguros, los niños son capaces de aprender, nosotros somos capaces de gestionar correctamente las situaciones del día a día y aunque experimentemos emociones desagradables o haya algunas situaciones que sean más complicadas, vemos que somos capaces de solventarlo. Sentimos que estamos controlando nosotros la situación. Sin embargo, hay varios factores que hacen que nos disparemos y que podamos salir de esa ventana de la tolerancia al estrés, tanto por arriba en modo de ataque, como abajo que nos podamos congelar y sentir ahí un poco como que las cosas ya no van con nosotros y que nos empieza a dar quizás demasiado igual y en el fondo no estamos bien, nos ponemos como una máscara y una coraza. ¿Cuáles pueden ser estos factores? Bueno, pues lo primero de todo, la novedad. Cuando vamos a algún sitio y es algo nuevo y es la primera vez, pues por ejemplo, recuerda, el primer día que vas a un trabajo, es normal ir un poco nervioso, la novedad, el no saber qué es lo que va a pasar, es algo que hace que nos podamos salir de esa ventana de la tolerancia al estrés. En segundo lugar, la incertidumbre. Cuando no sabemos qué es lo que va a ocurrir, sentimos esa incertidumbre, el no saber a qué tenemos que atenernos también es algo que nos puede sacar de esa ventana de la tolerancia al estrés y que puede hacer que estemos más nerviosos, más irascibles. O la sensación de no control, el pensar y decir es que por mucho que yo haga, no depende de mí, no lo controlo. Es otra de las cosas que también nos suelen poner bastante nerviosos o nerviosas. Y sobre todo cuando vivimos una situación como amenazante. Y esto puede ser una amenaza, bien, para nuestra integridad física, pero también para nuestra autoestima, para nuestra seguridad, pues porque pensamos que alguien nos puede criticar o que nos puede hacer daño con su comentario. Si os dais cuenta, en este momento de pandemia, donde además llevamos pues prácticamente un año viviendo esta situación, se cumplen todos estos requisitos que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es algo completamente nuevo, nunca antes habíamos vivido una situación así. Además con una incertidumbre total, porque no sabemos hacia dónde va a avanzar y con muy poquita sensación de control, porque no depende de nosotros, depende del virus y depende de las olas de contagios. Todo esto hace, junto con que además nuestra vida es una situación amenazante porque llega a correr peligro, que estemos fuera de esa ventana de tolerancia al estrés y que podamos atacar con mayor posibilidad porque nos sentimos mucho más irritables o quedarnos ahí pues un poco en esa parte como anestesiados emocionalmente. Y esto nos ocurre a todos, desde los niños hasta los adultos. ¿Qué es lo que pasa? No entendemos muy bien lo que nos está pasando, pero sí las consecuencias que tienes. ¿Qué podemos hacer para llevarlo lo mejor posible? ¿Cuáles son las cosas que hacen que estemos dentro de esa ventana, la tolerancia, la frustración? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es reconocer las emociones, reconocer lo que estamos sintiendo, ser conscientes en todo momento de qué es lo que nos está pasando. Y además, en segundo lugar, lo vamos a verbalizar para ser capaces de decirlo y expresarlo en voz alta, siendo conscientes en todo momento cuál es la causa y cuál es la consecuencia de la emoción que estamos viviendo. Es importante no rumiar en exceso. Cuando hablamos de rumiar es que nos quedamos dándole vueltas, claro, y fíjate, y esto y lo otro. No vamos a rumiar en exceso, sino que vamos a tener un lenguaje interno que sea mucho más controlado, que nos ayude y que sea algo que dentro de que no nos estamos engañando y nos estamos contando la verdad, no sea exagerado y sobre todo nos ayude a llevarlo de la mejor forma posible. Y sobre todo, en el caso de lo que necesitemos, pedir ayuda, porque no lo tenemos por qué hacer todos solos o solas.
sin dejar de dejar espacio para nuestro autocuidado, hacer aquellas pequeñas tareas, aquellas pequeñas cosas que nos gustan y que también nos ayudan a recargar pilas y a volver a nuestra ventana de tolerancia al estrés. Espero que estos consejos te ayuden. La situación no la vamos a poder cambiar, pero sí que podemos hacer cosas para llevarlo lo mejor posible.